Bienvenidos, este es tu tiempo de conociendo a Dios. Hemos visto en los salmos como el peregrino tenía como centro en su camino, propósito, razón de vivir a Dios. El peregrino que se dirigía rumbo al templo para adorar. Ahora, en ese tiempo, el peregrino, el que ha sido rescatado del mundo, el que ha sido sacado del hoyo de la desesperación, de las cadenas, a un reino de bendición, el reino de nuestro amado Señor Jesús. Salvados por Él, ahora somos peregrinos, rumbo al lugar celestial. Y en el Salmo 121 tenemos el ayudador de los peregrinos. El Salmo 122, la ciudad de los peregrinos. En el Salmo 123, el ruego de los peregrinos. Y en el Salmo 124, el libertador de los peregrinos. Y dice el Salmo 124, versículo 1, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Y está hablando el salmista, está pensando en el pueblo rodeado de enemigos, el pueblo desde que salió de Egipto, si no hubiera tenido la protección, el cuidado, la ayuda de Dios, no hubiera podido permanecer. Desde el momento en que fue encerrado por el ejército egipcio por un lado y por el otro lado el mar, ya hubieran muerto, desaparecido, pero Dios los libró. O cuando estuvieron tantos años en el desierto, pudieron haber desaparecido, pero Dios los libró. O cuando enfrentaron uno a uno ejércitos más fuertes y poderosos que ellos, más diestros para la guerra, con más carros y más gente que el ejército de Israel, ya hubieran muerto y desaparecido. O cuando se establecieron en su tierra rodeado de enemigos a uno y otro lado, no estarían ya. Y vemos un ejemplo de eso en el libro de los Jueces, en el capítulo 7, cuando los madianitas estaban aprovechándose del pueblo, dado que ellos eran, con los pueblos que les apoyaban, eran el ejército innumerable, igual que sus camellos. Cada que Israel hacía cosecha, cultivos, ellos llegaban y les empobrecían, les robaban, destruían, les quitaban sus ganados y cada vez iban empobreciendo más Israel. Entonces, hubiera muerto si Dios no hubiera dispuesto un Salvador, un juez, Gedeón, que con 300 hombres que no tuvieron que usar sus espadas, que con una tea en una mano y con una trompeta en la otra, se venció a este pueblo porque no fueron ellos, fue Dios quien lo hizo. Un pueblo, Israel, que hubiera desaparecido y que si lo vemos en probabilidad pudiera desaparecer hoy, pero no porque es Dios quien le cuida. Ahora, eso pensamos en Israel. Ahora pensamos en la iglesia de Dios. Es Dios quien la cuida. O pensamos a nivel personal. Con toda seguridad, muchos de ustedes, igual que yo, pueden decir, si el Señor no hubiera llegado a mi vida, si el Señor no hubiera ayudado, si el Señor no me hubiera guardado, si el Señor no me hubiera provisto, si el Señor no me hubiera cuidado, si el Señor no me hubiera guardado de cierta situación, esta y otra, además de las situaciones que me ha guardado, porque me ha guardado de pecar y ese pecado me hubiera llevado a ciertas consecuencias.
en medio de todo eso, estoy vivo aquí porque Dios me sostiene, porque Dios me cuida, porque Dios me ayuda. Y entonces, a no haber estado Jehová por nosotros, así comienza el Salmo 124, si Dios no hubiera estado por nosotros. Y recordamos ese versículo en el Nuevo Testamento, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, y podemos recordar la historia bíblica, pero también nuestra historia personal, que Dios está con nosotros, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro proveedor. Si Dios no hubiera estado por nosotros, a favor nuestro, no estaríamos de pie. Y muchos de los que hoy decimos respirar, no lo estaríamos haciendo, porque es Dios quien nos sostiene. Tiempo ha que hubiéramos desaparecido si Dios no hubiera estado por nosotros. La vida cristiana no es de quien tenga más fuerza. La vida cristiana no es del más grande o más fuerte. La vida cristiana es de aquel que sabe que tiene un Dios grande, aunque somos pequeños. De que hay enemigos fuertes, sí, pero nosotros, por Él y en Él, tendremos victoria y saldremos adelante, porque Dios está por nosotros.